¿Cómo están, amigos? Día de decisiones en torno al caso de Pedro Delgado. Estados Unidos le retira su visa y el gobierno de Correa espera que regrese a responder a la justicia. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos. Otro caso que afecta al gobierno es la denuncia de plagio contra el candidato vicepresidencial Jorge Glass. Ya les damos detalles. Empezamos con el tema de Pedro Delgado. Sí, el canciller Ricardo Patiño no descarta pedir a Estados Unidos la deportación de Pedro Delgado si este no regresa al Ecuador tras el retiro de su visa estadounidense. El presidente de la Asamblea sostiene que Delgado tendrá que rendir cuentas a la justicia. Pido disculpas nuevamente. Gracias. En menos de 15 días de la confesión pública de Pedro Delgado de que falsificó su título de economista y el inmediato viaje a los Estados Unidos, su situación legal y de confianza para el gobierno cambiaron radicalmente. Como nos dijo que volvió al país después de Navidad y no lo hizo, ¿no? Y nos tiene dando largas, etcétera, le hemos pedido al gobierno norteamericano que le retire la visa. El gobierno norteamericano fue muy diligente frente al pedido del gobierno ecuatoriano y retiró la visa a Pedro Delgado y lo notificó de su decisión este jueves. Según la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, habrá un margen de pocos días para que la familia Delgado vuelva al país. Su familia tendrá un tiempo prudencial para dejar el país. Estamos confirmando que la notificación haya sido entregada. Debería de venir acá a dar la cara. Eso le corresponde. Y es que Delgado, que sin visa estaría ilegal en Estados Unidos, podría salir de ese país, pero no necesariamente volver al Ecuador. Lo que estoy analizando es la posibilidad de que el señor tenga la obligación de venir acá para rendir cuenta al país de lo que él cometió, de lo que él hizo. Lo que cursaría es la deportación una vez que se quedaría ilegal. No sabría decírselo. Para el presidente de la Asamblea, que considera que Delgado traicionó la confianza de sus coidearios y del país en general, más que buscar responsabilidad política, Delgado deberá enfrentar a la justicia, dice. Ya cayó en el plano penal porque hay hasta una confesión de parte, ¿no? Esto tiene que ir directamente a un juicio porque ahí hay un delito. Así, Pedro Delgado pasó de ser un poderoso hombre de confianza del presidente a un personaje criticado por sus antiguos amigos y perseguido por un proceso judicial en marcha. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y hace pocos minutos el abogado de Pedro Delgado, Juan Carlos Carminiani, desde Estados Unidos anunció que su defendido no regresará al Ecuador y analiza pedir asilo político en un tercer país. Conversamos con él vía telefónica. El gobierno americano le ha permitido al señor Delgado permanecer en Estados Unidos hasta la fecha en que expire su visa, ¿no? Luego de que expire su visa, el señor Delgado ya no podrá permanecer en Estados Unidos. ¿Y eso ocurre cuándo? La visa expira a finales de este mes. ¿Y él va a regresar al Ecuador luego de eso? Hasta que la situación legal de él no esté regularizada, él no va a regresar al Ecuador. ¿Él va a ir a un tercer país? Él está estudiando la posibilidad de ir a diferentes destinos, no lo ha decidido todavía. ¿Él va a pedir asilo político en algún país? ¿Se siente perseguido político? Han pedido que le revoquen su visa para presionarlo a que regrese al Ecuador. Él ha entendido que ese es un mensaje de persecución política y que le dejan la puerta abierta de intentar solicitar el asilo político que él crea correspondiente en el país que él considere. Una gran polémica se ha levantado tras la denuncia de Galo Lara, asambleísta de oposición, que acusa de plagio al candidato a la vicepresidencia Jorge Glass Espinel. El acusado se defiende y explica las inconsistencias de la demanda. Ante las miserables acusaciones. Se lo acusó primero de no haber estudiado en la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, pero se comprobó después que sí lo había hecho, egresando en 1996 de Ingeniería Electrónica. Se lo acusó después de que no había realizado una tesis de grado y que por tanto su título no era válido, pero que se comprobó después que con su tesis se graduó en 2008 y que hasta recibió reconocimiento internacional por su trabajo. Ahora que la tesis es plagiada y luego, recuerden ustedes, compañeros, dirán que la tesis no les gusta. Y estas son solo algunas de las acusaciones de las que Jorge Glass Espinel, candidato a la vicepresidencia por el partido de gobierno, dice corresponden a una campaña de desprestigio que monta la oposición. Yo no voy a permitir que porque comienza la campaña electoral ensucien ni mi nombre, ni el nombre de mi compañero de tesis,
ni el nombre de la institución, la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Sin embargo, el asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, quien hace la denuncia, sigue sosteniendo que se trata de un plagio. Van al rincón de los vagos, le hacen copy-paste a 50 páginas y está graduado en la SPOL. Ya no los proteja a estos corruptos, presidente Correa. Con mala fe, se manifiesta que el informe técnico de Jorge Glass... El gobierno desmintió estas versiones y el principal acusado incluso aseguró que él mismo pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue y compruebe si su tesis fue o no plagiada. El ingeniero Pedro Vargas ha subido en las redes sociales suficiente referencia y un análisis respecto al tema. Lara acudió esta mañana a la universidad que emitió el título de Glass para solicitar se convoque una comisión que investigue el hecho. Su petición fue acogida por un representante del rector, ya que este no recibió al asambleísta. Señor rector del SPOL, tiene que crear una comisión de investigación si hizo o no hizo copy-paste Jorge Glass en su tesis. Acusado y acusador coinciden en algo, que la Fiscalía investigue. Y todo esto a solo un día de iniciarse oficialmente la campaña electoral. La victoria siempre ganamos. Natalie Toledo, 24 horas. Las dos de Luluncoto aún buscan el habeas corpus para salir en libertad. La jueza nacional Jimena Vintimilla se excusó y con ello la audiencia que estaba prevista para hoy se suspendió. La audiencia está prevista nuevamente para mañana. Tras 10 meses de un polémico proceso judicial, los 10 de Luluncoto están a punto de enfrentar la audiencia decisiva, dentro del proceso que se les inició por presunto sabotaje y terrorismo. Ni de lejos eso es terrorismo. El proceso inició con la detención de los 10 jóvenes un 3 de marzo del 2012. Aquí la defensa de los detenidos resalta algunas inconsistencias. Por ejemplo, el parte policial previo a la detención de los acusados es elevado el 3 de marzo. No se fija la hora. En el pedido que se hace a la fiscal Diana Fernández para que solicite las órdenes de prisión a los 10 jóvenes investigados consta la misma fecha, es decir, el 3 de marzo. Pero algo confusa se registra a la hora 16 horas. Es decir, a la hora en que el jefe de la ULCO le pidió a Diana Fernández la orden de allanamiento, ya los muchachos habían sido detenidos y ya se había producido el allanamiento. El mismo 3 de marzo, la fiscal da trámite al oficio y solicita al juez de garantías penales de turno la detención de los 10 jóvenes. Es el juez Juan Pablo Hernández quien conoce el pedido de la fiscal y ordena la detención, pero ojo con la hora. Supuestamente dado a las 14:05. Cuando el pedido la doctora Diana Fernández del jefe de la ULCO lo recibe a las 4 de la tarde. Es evidente que todos estos documentos fueron elaborados una vez que los muchachos fueron detenidos. Aquí estamos ante un caso de persecución política, ante un Chucky 7-2. Lo cierto es que en estas condiciones se detuvo para investigación a los 10 jóvenes, de los cuales solo 2 mujeres permanecen detenidas y en huelga de hambre. Las evidencias, según el Ministerio del Interior: material de cómo realizar bombas molotov, de cómo realizar las bombas panfletarias, fotos que se encontraron del grupo de combatientes populares. Y según los familiares, se llevaron un uniforme de bastonera que tenía, un pañuelo rojo que le habían dado en Nicaragua. Para el próximo 21 de enero, los 10 acusados esperan la audiencia de juzgamiento. Fausto Yepes, 24 horas. Antes del inicio de la campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral decidió que la sentencia de la Corte Constitucional respecto del artículo 203 del Código de la Democracia es clara y que se abstendrá de elaborar una normativa. El trabajo de los medios de comunicación durante la campaña electoral no será reglamentado. Esto lo resolvió por unanimidad el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Porque el fallo de la Corte Constitucional o la aclaración que han hecho es muy explícita. Tras decidir la no elaboración de reglamento ni instructivo alguno, el Consejo aprobó una serie de normativas. La primera acción será reforzar el monitoreo. Se incluyen los parámetros de seguimiento que permitan garantizar el cumplimiento de los principios de equidad e igualdad establecidos en la Constitución, la ley y la sentencia de la Corte Constitucional. La segunda es el derecho a la réplica bajo pedido. Quien se considere agraviado por una información o publicidad negativa solicitará al Consejo Nacional Electoral por escrito para que este órgano disponga al medio de comunicación otorgue el derecho a la réplica. Es decir, el CNE no actuaría de oficio sino a petición de los candidatos. La tercera acción será hacer públicas las reglas de juego. A ver si elaboramos
un texto para publicarlo en los medios de comunicación. Sin embargo, esta no reglamentación no despeja del todo las dudas de los comunicadores en torno al trabajo periodístico, luego de que la Corte Constitucional ampliara el fallo del artículo 203 del Código de la Democracia y dejara la responsabilidad del control de la publicidad indirecta en manos del CNE. Sin reglas claras, los medios que incumplan con lo dispuesto por este artículo serían sancionados. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral redujo el monto de la promoción tras definir el financiamiento de las alianzas. Las organizaciones políticas tienen autonomía para decidir la pauta en radios, televisión, prensa y vallas que iniciará este viernes. En pocas horas iniciará oficialmente la campaña electoral. Durante 42 días, los candidatos a las distintas dignidades de elección popular pautarán en medios de comunicación. El monto de promoción electoral, inicialmente fijado en 30 millones, se redujo a 23.7 millones de dólares. Esto por cuanto el Consejo Nacional Electoral recortó el rubro que correspondía a la Alianza Pachacutic-MPD y a otras alianzas. El Consejo Nacional Electoral lo hizo en función de generar equidad sobre las distintas candidaturas. El Consejo entregó y seguirá entregando el monto asignado a cada lista. Se le da, por ejemplo, el vale por los 699.000. Es decir, ninguna de las organizaciones políticas recibirá el dinero físico. Ellos presentarán su propuesta publicitaria y con los vales pautarán en los medios habilitados por el CNE, sean estos escritos, audiovisuales o vallas de su preferencia. Esto implica una implementación de centros de monitoreo en 22 provincias del país y una coordinación permanente con la empresa que está encargada del monitoreo de medios. El binomio presidencial recibirá $699.988 para este propósito. Las listas también recibirán esta cifra para los candidatos a la Asamblea Nacional, mientras que las candidaturas al Parlamento Andino recibirán $233.329. La campaña terminará el 14 de febrero, es decir, 3 días antes de las elecciones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Partidos y movimientos políticos están listos para arrancar la campaña electoral mañana viernes. Mientras tanto, en la delegación del Guayas continúa la capacitación a los miembros de las juntas. 35 países. Las jueces de país ya están en las calles. Son voluntarios que van promocionando el mensaje de los candidatos de su lista. Agitando banderas, sí, golpeando la puerta. En este país libre y democrático. El PRE mueve a su gente desde el corazón del suburbio. Ya han empezado a pintar postes. Reparten folletos y banderas antes del arranque oficial de la campaña. En lo que es afiliación, pegar sticker, ahora en estos momentos alzando afiches dentro de los postes. El movimiento Creo coordina su logística desde sus centrales. Aquí en Guayaquil, decenas de personas trabajan clasificando los trípticos que se van a entregar luego en la calle. Nosotros estamos haciendo contacto directo, barrio por barrio, casa por casa, entregando el mensaje y el proyecto político de Guillermo Lasso. Y aquí en la delegación electoral del Guayas se continúa de manera agresiva la capacitación para quienes integran las mesas de información que estarán dispuestos y distribuidos en puntos estratégicos de los diferentes cantones para decirle a la gente dónde votar. Aquí en Guayaquil va a haber 254 mesas, puntos de informaciones, como ves aquí a los señores que ya están trabajando dando la información. En las filas de PSC, Madera de Guerrero también han avanzado en el trabajo. El material electoral se organiza para acompañar el mensaje de los candidatos directamente a los electores. Y ya estamos listos, estamos como tú verás, subiendo las camisetas, las volantes. Son estas horas previas a una campaña que promete variedad de ofertas electorales en diferentes colores. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y con marchas y concentraciones, los 8 binomios presidenciales iniciarán mañana la campaña electoral. Veamos los recorridos. Rafael Correa, Jorge Glass de Alianza País lo harán en Portoviejo. Lucio Gutiérrez, Pierre Boyes de Sociedad Patriótica en Quito. Guillermo Lasso, Juan Carlos Solines del Movimiento Creo iniciarán su campaña en Guayaquil. Álvaro Novoa del PRIAN estará en Machala. Nelson Zavala, Denis Ceballos del PRE estarán en Esmeraldas. Alberto Acosta y Marcia Caicedo, candidatos de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, lanzarán su campaña en Loja. Norman Wright y Ángela Mendoza de Ruptura 25 lo harán en Cuenca y Mauricio Rodas, Inés Manzano de Suma iniciarán su campaña el sábado en La Tacunga.
La Iglesia Católica defiende su derecho de iluminar a los ecuatorianos sobre las realidades social, política y económica frente a las próximas elecciones. Así lo anunció el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Antonio Arregui, quien agregó que los laicos católicos pertenecientes o no a partidos y movimientos políticos tienen la obligación moral de discernir si el pensamiento que los inspira y sus propuestas son compatibles con la fe y la moral de la vida cristiana. El Contralor Carlos Polit dispuso a todos los auditores de la Contraloría a nivel nacional su movilización permanente para el control del buen uso de los bienes públicos e impedir que estos sean utilizados en actos proselitistas, electorales o publicitarios. Adicional a esto, la Contraloría puso en marcha la campaña Únete al Control, en la que los ciudadanos podrán denunciar la indebida utilización de dichos bienes a través de la línea gratuita 1-800 Éticos. Más de 1.400 candidatos principales están inscritos para las elecciones de febrero. Conozca cuáles son las dignidades que elegiremos los ecuatorianos y las novedades en el sistema de votación. Ana María Cañizares nos explica. Poco más de 11.600.000 ecuatorianos están habilitados para votar este 17 de febrero. A partir de este viernes participan 1.434 candidatos principales sin contar con los suplentes. Están registrados 8 binomios presidenciales y de ellos se elegirá al presidente y vicepresidente de la República. Los ecuatorianos escogerán a 137 asambleístas. Será la primera vez en que se aplicarán las circunscripciones territoriales en Pichincha, Guayas y Manabí, que son las provincias con mayor número de electores. Por ello, se elegirán a 116 legisladores por las circunscripciones provinciales y distritales, a 15 por la circunscripción nacional y a 6 por la circunscripción especial del exterior. Se deberán elegir a 2 asambleístas por América Latina, el Caribe y África, a 2 legisladores representantes de Estados Unidos y Canadá y a otros 2 por Europa, Asia y Oceanía, mientras que por cada una de las provincias se elegirán a 20 asambleístas por Guayas, 16 por Pichincha, 9 por Manabí y 6 por Los Ríos, mientras que Azuay y El Oro elegirán a 5 legisladores. Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Tungurahua y Santo Domingo a 4 asambleístas, Bolívar, Cañar, Carchi, Sucumbíos y Santa Elena a 3 parlamentarios, mientras que Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora, Galápagos y Orellana deberán escoger a 2 representantes a la asamblea. Además, se deberán elegir a 5 parlamentarios andinos que representarán al Ecuador en la comunidad andina con sede en Bogotá. Luego de permanecer 6 días en La Habana, el vicepresidente Nicolás Maduro regresó a Venezuela para continuar al frente del gobierno. Maduro hizo un llamado a la unidad revolucionaria. Momentos después de llegar a Venezuela, Nicolás Maduro brindó un parte médico oficial sobre la situación del jefe de Estado. Bueno, afortunadamente esta batalla el presidente Chávez la ha afrontado con entereza. Como hemos dicho, el presidente Chávez está consciente de todas las circunstancias que está viviendo, que son circunstancias complejas. Está consciente de la batalla que está dando. Con sus palabras, el vicepresidente habría brindado un mensaje de aliento y fortaleza para el pueblo venezolano. Además, Maduro, en compañía del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, dijo que el gobierno continúa con sus actividades pese a la ausencia del comandante y que les ha pedido mantener un frente unido entre los poderes del Estado. Nosotros hemos jurado frente al comandante Hugo Chávez y le hemos ratificado hoy el juramento frente al comandante Chávez que nosotros vamos a estar unidos junto a nuestro pueblo. El presidente hizo un llamado a la unidad revolucionaria. De ahí no nos va a sacar nadie. Cientos de personas han ofrecido información extraoficial sobre la situación de Chávez a través de las redes sociales. Este jueves, el periodista venezolano Nelson Bocaranda en su cuenta de Twitter aseguró que Adán Chávez, el hermano del mandatario, había sido llamado para ayudar en una supuesta toma de decisión sobre desconectar o no al paciente que no responde a ningún tratamiento. Horas después, Bocaranda agregó que solo Adán Chávez es quien sabe qué día podrían retirarle los auxilios mecánicos de supervivencia al paciente en caso de que se tome la decisión. A estos rumores se suman los del médico venezolano José Marquina, quien de manera extraoficial desde Estados Unidos dijo que la familia de Chávez decidió continuar con el soporte artificial y esperan un milagro, a lo que además agregó que el mandatario no muestra ninguna mejoría ni respuesta al tratamiento.
Según el médico José Marquina, Hugo Chávez podría estar semanas en soporte artificial mientras el proceso primario de cáncer sigue avanzando. Estefanía Garrido, 24 horas. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia y por Excelencia Radio 100.1 en Cuenca. Seguimos de 24 horas. Carolina Llanos, expareja del asambleísta Galo Lara, y los 3 implicados en el caso Quinza Loma fueron sentenciados a 20 años de prisión como autores intelectuales del triple crimen ocurrido en ese cantón, en Quinza Loma, en la provincia de Los Ríos. La sentencia fue dictada por los jueces Vicente Robalino, Lucy Blasio y John Aylward y se notificó a las partes de esta tarde. Llanos permanece detenida en la cárcel de mujeres de Quito. La policía determinó que el hombre hallado sin vida en el interior de un hotel en Guayaquil sería una muela del narcotráfico. La conclusión se dio tras practicársele la autopsia que reveló el hallazgo de 40 cápsulas de cocaína en su organismo. El examen agrega que una de ellas se rompió y provocó la muerte de la víctima, que fue identificada como David Salomón Béjar Mata. Según los registros de migración, el fallecido se apresaba a viajar a España, país del que retornó durante el 2012 durante 3 veces. Y en el caso del asesinato de la joven Cintia Rebuti, su familia rechazó la pretensión del acusado de solicitar la exhumación del cadáver. La defensa del principal sospechoso, Carlos Rodríguez León, quien se entregó en la Embajada del Ecuador en Chile, alega que la joven tomó veneno. Familiares de la víctima sostienen que la autopsia practicada a la joven demuestra que se trató de un asesinato y no de un suicidio por envenenamiento. Por este caso hay otros 3 detenidos. Un barco con capacidad para 500 toneladas se hundió en el puerto de Manta. Los bomberos intentaron reflotar la embarcación, pero sin resultados. Ni bien amanecía y quienes trabajan en la rada del puerto de Manta se sorprendieron con el hundimiento de un barco camaronero de aproximadamente 500 toneladas de carga. Presumimos de que hay una rotura en la parte de abajo y de a poco se está llenando el barco. Conocida la noticia, elementos del cuerpo de bomberos y capitanía del puerto realizaron un trabajo preventivo en el lugar. El barco chino de nombre Taxiuni está ubicado aproximadamente a 1 milla de la rada. El mismo está sin operar desde hace 3 años. Según datos de la Capitanía del Puerto, la nave es de propiedad de María Eugenia Yenna de Pablo, ex jefa política del cantón. El reflote de la nave puede durar horas, incluso días. Ojalá que tengamos suerte, hay equipo profesional muy capaz en esta área. Hay un alto volumen de óxido, incluso de aceite, que contaminará el mar. Definitivamente que así es, señor periodista, entonces ahora señor capitán del puerto, en el supuesto de que no haya como reflotarlo este barco, se dan las leyes le facultan a tomar cualquier determinación y nosotros pues estaremos pendientes de cualquier situación que pudiera dar si podamos colaborar. Un hombre asesinó a 3 mujeres mientras la policía hirió al atacante antes de detenerlo. El asesino de 33 años disparó contra sus vecinos en este pequeño pueblo de Suiza. Mi hija estaba en el café y le dije, ¿no has oído los disparos? Y de repente alguien llegó y nos dijo, no salgáis, viene por la calle. El atacante habría utilizado un fusil y 3 mujeres fallecieron en el acto, mientras que 2 hombres resultaron heridos. Minutos después, el sospechoso amenazó a la policía cuando trataban de arrestarlo y los oficiales lo dispararon antes de llevarlo bajo custodia. El sospechoso tuvo que ser neutralizado. Los vecinos y testigos del ataque aseguran que el arrestado mantenía relaciones familiares con algunas de las víctimas y que bebió mucho alcohol horas antes del tiroteo. Según las autoridades, el agresor estuvo internado en un psiquiátrico en el 2005 y consumía drogas. Estefanía Garrido, 24 horas.
Operativo internacional contra la pornografía infantil y la explotación a menores. La policía rescató a 123 niños y niñas, algunos de apenas 2 años, en Estados Unidos y 6 países más. En total, casi 250 personas fueron detenidas. Casi medio centenar de niños vivían con sus explotadores, quienes colgaban fotos en internet y ofrecían a los niños para que abusen de ellos.